Bueno, entonces entramos al tema número 1, que se llama experiencias humanas y evolución del pensamiento. Para hablar de experiencias humanas y evolución del pensamiento, Juana esto lo divide y dice que gracias a la antropología y a la sociología y a la psicología, nosotros conocemos cómo se ha desarrollado nuestro proceso evolutivo. Ya, desde que hacíamos parte de los homínidos. Entonces ella, a través de esta ciencia que la tenemos nosotros acá, se fundamenta, se basa para explicarnos a nosotros. Y dice que sin duda el espíritu modela el cuerpo a través del periespíritu, de conformidad con las necesidades de su evolución, ya eso lo sabemos. Cada conquista que logra el espíritu, cada experiencia que adquiere, amplía sus posibilidades de organizar los equipos orgánicos indispensables para los nuevos cometidos, mediante los cuales se libera de los límites en que se encuentra y adquiere nuevas facultades para su iluminación. Cuando nosotros hablamos de esto, que nosotros nos preparamos, ya, con esos equipos, quiere decir que nosotros a través de las distintas reencarnaciones allá nos dan, ¿cierto? Nos dan las herramientas, nos dan los elementos necesarios para que nosotros podamos cumplir con el cometido que traemos, con la necesidad que traemos de progresar, que es lo importante. Entonces, ellos nos facultan, nos dan todas las herramientas, el conocimiento, los estudios, la preparación, nos preparan para venir acá, a este escenario, aquí, a esta corrida de toros. De tal modo que las primeras experiencias se desarrollaron en su complejo R, o cerebro reptil. Aquí parte ella, cómo comenzamos nosotros a desarrollar nuestra inteligencia. Dice que ese cerebro reptil, acondicionando las zonas para el futuro cerebro mamífero, mediante el cual se expresarían mejor los animales portadores de más amplias complejidades, tanto para la supervivencia del espécimen más fuerte, como para el desenvolvimiento de aptitudes significativas que culminarían con la aparición del neocórtex y de sus intrincados mecanismos para la manifestación de la inteligencia, del discernimiento, del sentimiento, de la emoción, de la paranormalidad, etc. Dice aquí que comenzamos con el cerebro reptil, pero ¿por qué ella se refiere a eso? Porque ese reptil está animado ¿por quién? Por un principio espiritual, por un principio inteligente. Entonces de ahí comienza el proceso evolutivo nuestro de pensamiento. Ya nos dice Juana, ¿cierto? Entonces de ahí comienza, desde el reptil, ahí es donde comienza a acondicionarse el cerebro, dice aquí, para llegar a un cerebro de mamífero, se va ampliando poco a poco hasta llegar a tener el cerebro que tenemos hoy, compuesto por él dice la aparición del neocórtex, que es la parte, dice aquí, que es la parte más grande de nuestro cerebro, que está compuesta por la materia gris, ya, que por la materia gris, y que dice aquí que ese neocórtex dice ocupa el 90% de nuestro cerebro, está conformada principalmente por materia gris, es decir, porque somos por somas y por dendritas de las neuronas que forman parte de ese encéfalo. ¿Ya? Entonces, hasta llegar allá hubo un proceso, desde el reptil, ¿cierto? Desde el animalito, el reptil, hasta llegar a nosotros hubo un proceso y poco a poco fue ese cerebro ampliándose, y ahí dice que a través de esos mecanismos se ha venido manifestando la inteligencia, el discernimiento, y ya lo pinta aquí suave, fácil, porque no entra tampoco a profundizar, porque no es el interés de ella. A partir de esa fase primaria, hasta el periodo en que comenzó su proceso de humanidad, se efectúa un cúmulo de experiencias tanto en el mundo espiritual como en el físico, las cuales definen los rumbos necesarios para la postura vertical de su cuerpo y su ascensión de naturaleza moral, la que se pone de manifiesto en las expresiones preliminares de la sensibilidad emocional que determina a su vez los caminos futuros. Desde esos periodos comienza, como dijimos, el proceso ese hasta llegar a nosotros, seres humanos, ¿verdad? Pero eso, para llegar allá, para llegar a ser seres humanos, dice que hay un cúmulo de experiencias que hemos vivido, ¿cierto? No solo en la vida física, sino en la espiritual. O sea, nosotros vamos y venimos, como principio espiritual fue igual. Entonces, así de esa manera hemos venido definiendo rumbos
hasta llegar a la postura del cuerpo ya erguido, de las expresiones que ya tenemos nosotros, que caminamos con los dos pies, ¿cierto? Y no estamos allí como lo correcto, como los simios, los orangutanes, todos esos animales. El pensamiento arcaico, que estaba vigente en ese periodo como hombre primitivo, representaba una grosera manifestación del psiquismo divino, del cual se convertía en heredero natural, a raíz de su origen, aunque estuviera obnubilado por los equipos cerebrales, incapaces de la decodificación de las ideas y comprender los fenómenos que enfrentaba en el hábitat terrestre, siendo agresivo y hostil. Entonces, en ese movimiento, en ese pensamiento primitivo, ya de todas maneras siempre se manifestó el psiquismo ¿de quién? De Dios. Ya. Se manifestó el psiquismo divino. Es así como más adelante vamos a mirar cómo nos ayuda Dios, que se vaya desarrollando el instinto, después se va a las sensaciones, después aquí nos habla de eso, lo que nos dice el Evangelio, y después los sentimientos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos incapaces en ese momento del primitivismo de decodificar, de pensar, de analizar, de discernir. No teníamos sentimiento. Entonces Dios como que directamente comenzó a ayudarnos más ahí a nosotros en ese proceso primitivo, para que nosotros nos desenvolviéramos, dice aquí. ¿Por qué? Porque el terreno, la tierra en ese momento era más agresiva, dice aquí, era un paisaje muy hostil, y el hombre de Dios no nos iba a dejar tirados ahí brutos, animales como estábamos, casi muy instintivos, ni instintivos, sino que estábamos primitivos, ya dejarnos así tirados. Dice aquí, todo él se presentaba como un impresionante conjunto de automatismo que se expresaba a través de los instintos primarios. La reproducción era lo que existía, la alimentación y el reposo. Esas eran las tres como opciones de nosotros, las tres correctas funciones de nosotros: comer, reproducirnos y dormir sabroso. Hay muchos que quieren eso hoy en día, o a veces queremos una de esas, ¿eh? Y bueno, pero son necesarias, todavía son necesarias. La suya era una experiencia instintiva, continua, sin contacto con la realidad de lo que lo rodeaba. No teníamos conciencia, nada. Vivía el hombre, dice aquí más adelante, que solo disponía de una observación irracional, fenoménica, por la repetición de los acontecimientos de la naturaleza. Experimentaba el sufrimiento salvaje a través de sensaciones de dolor, sí, por el dolor, por el frío, por el calor. Y ahí sí comenzaron ya a sentir eso, sensaciones. El hombre, estamos hablando del hombre primitivo, pero no conseguía comprender a qué se debían estos fenómenos, y mucho menos cómo comportarse en relación con ellos, cómo protegerse, cómo en ese momento todavía no. Fíjate tú que son los animales los que nos ayudan a eso, ¿eh? Mire lo que dice: se nutría de raíces y de frutos, solo sabemos nosotros en historia, como los demás animales por donde había transitado su psiquismo, y ese condicionamiento heredado de las experiencias antiguas lo llevaba a darse cuenta de las diferentes manifestaciones de la claridad, de la oscuridad, de la lluvia y de la sequía, de cuando a cuando o no había nevadas, de los seres que desaparecían o que dejaban de moverse como antes lo habían hecho, de su descomposición orgánica. Desde ahí comenzaron a mirar todo eso, de la agresividad de los animales feroces y de otros seres semejantes a él, apenas diferentes de sus ancestros por la forma de mantenerse en equilibrio sobre dos pies. Eso es lo único que lo distinguía, ¿ya?, a estos hombres primitivos, que ya se mantenían en dos pies. Ya no éramos como los gorilas, que son de los que más cercanos están con nosotros. En su cerebro, el hombre primitivo, incapaz de comprender los acontecimientos, pero predominaba el pensamiento difuso, carente de concatenación, que se fue ampliando a través de las fijaciones de los eventos que lo inducían a comprender el tiempo por la aparición del sol y la luna. Allí comienzan ellos a comprender cómo era esto del tiempo, de las fases, de la presencia y de la ausencia de estos astros, de las tempestades, de los fenómenos sísmicos, de la hostilidad del medio en que se encontraba. La ausencia del pensamiento lógico y la circunstancia en que se movía le permitían una manifestación sumamente primaria del arquetipo primordial. En forma arcaica imprimían en su cerebro las señales repetitivas que iban a desarrollar con gran facilidad o con gran dificultad al ser encargado de transferir a la existencia futura, gracias al inconsciente colectivo y al individual, los recursos preservadores de tales experiencias. Como ellos no pensaban, no razonaban con lógica, con buen sentido,
ya, y dadas las circunstancias que había a su alrededor, que les permitía ver un arquetipo, para ellos era primordial, eran los fenómenos naturales, ese era su arquetipo. O sea, ellos veían eso que se desarrollaba, y eso lo lleva a ellos más adelante entonces a creer en Dios, es decir, que el trueno es un Dios, que el rayo, esas cosas, ¿verdad? Entonces esos fueron los arquetipos en ese momento, el Dios de ellos eran esos fenómenos. Entonces así sucedió con otras situaciones, dice aquí, que se dieron en esa época primaria, lo que dificultaba en ese momento al ser, o al yo superior, o ese inconsciente puro que estaba ahí en ese momento manifestarse, porque imagínate, si hoy en día y no lo hemos desarrollado mucho menos en aquella época, que es el que nos va a permitir a nosotros adquirir conciencia de un futuro. El ser es el que nos va a permitir a nosotros determinar realmente nuestras falencias, nuestras necesidades, nos va a permitir a nosotros que podamos discernir ya más claramente. Imagínate, eso está ya guardado hoy en día y no lo hemos logrado, ¿cierto? Porque está por encima del ego del ser, que esa es la problemática nuestra. Entonces están en ese choque, en esa lucha, ese ego con el ser. Ese automatismo y ese pensamiento primitivo, el amor de Dios en el seno del ser en desarrollo reiteraba las hazañas de la condición primaria animal, cuando por ejemplo la fiera que lame y limpia a su cría iba a expresar en el futuro el beso materno en el rostro del ser que nace en su vientre. Así comienza a manifestarse ese amor de Dios. Mientras algunos de esos animales aún devoran la placenta y quitan los líquidos adheridos al cuerpo del recién nacido con la lengua, la mujer madre presencia hoy deslumbrada del aseo del ser amado y lo recibe en los brazos cuando no le es colocado sobre el cuerpo, a fin de que él continúe experimentando la seguridad de la que gozaba cuando estaba en el vientre, cuando estaba intrauterinamente, ahí en el reducto ese, donde se desarrolló durante 9 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos avanzado, ¿cierto? Que hoy en día cuando ya nace el niño, lo que hace la enfermera es que lo coge, le cortan el cordón, lo llevan, lo limpian, lo asean, lo ponen bonito, y si es caso lo perfuman y se lo ponen a la mamá. Antes no, como éramos como los animales, nosotros mismos nos tocaba hacer eso. Las mujeres primitivas hacían algo parecido, ¿cierto? A los animales cuando nace la cría, que la cogen y la limpian con la lengua, que es una cosa bonita, y ahí comienza ese psiquismo divino a hacer su trabajo en el nuestro, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Qué cosa bonita. Un proceso evolutivo importante se desencadenó a través de los sucesivos milenios, desde las formas antropoides hasta el homo tecnológico. Mira, de los antropoides al homo tecnológico, del homo sapiens al homo tecnológico, el de hoy, somos nosotros, los chachos. Durante el cual el pensamiento racional amplió su capacidad y se volvió virtual, adquiriendo recursos para alcanzar los parámetros cósmicos y acceder a la condición de ser luminoso, es decir, de ser un ser divino, de realmente vivir con dignidad, decir soy hijo de Dios como el Maestro Jesús, es un ser luminoso, que ya está asistido, que ya comprende a Dios, que ya es universal, que es un ser que puede estar en cualquier planeta del universo y no le cuesta ningún problema. Ese es un ser luminoso. De conformidad con la visión profunda de Rudolf Otto, el admirable filósofo y teólogo alemán, decía esto también. Juana se fundamenta en autores, psicólogos aquí y filósofos verdaderos de la tierra. Entonces comienza ese proceso antropológico, sociológico y psicológico para la otra semana. Entonces ya ahí tenemos como una base, unos fundamentos para comenzar a hablar ya de ese proceso antropológico, de ese proceso sociológico y psicológico, para que en el que nosotros estamos todos inmersos hasta llegar al día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso antropológico para que tengan idea? Bueno, la antropología, que es la ciencia que nos estudia a nosotros, ya, ella nos estudia más que todo en la parte de considerarnos a nosotros en nuestro aspecto físico y social, ya, a través de la historia, ese aspecto físico y social, de cómo se ha venido evolucionando el ser humano, en el aspecto físico y social. El proceso sociológico, el que se va a abordar, dice que es a través de la sociología, que es la que estudia esos fenómenos socioculturales que producen en nosotros, en nuestras relaciones mutuas de individuos, ya, y no solo las relaciones entre nosotros, sino entre nosotros y el medio ambiente, el medio en que estamos viviendo, dice aquí. Entonces,
y el proceso psicológico, que la psicología es la que nos explica bien eso, que la psicología es la que estudia esos procesos, dice aquí, mentales, esos procesos de sensaciones, de percepciones, y el comportamiento de nosotros, los seres humanos, en relación también con ese medio ambiente físico y social que nos rodea. Fíjense ustedes, ya la psicología entra más en profundidad en el psiquismo, ya en las emociones, en las sensaciones, en los sentimientos, en las percepciones, ya que tenemos nosotros y que lleva a un comportamiento de ese ser, y ellos estudian ese comportamiento en el medio social donde vivimos, y de ahí se sacan conclusiones de nuestra problemática, ¿verdad? Entonces, a través de esos procesos vamos a ver qué nos dice Juana en el próximo sábado, cómo hemos evolucionado nosotros. Sí hemos evolucionado, y bastante. Nuestro psiquismo ha evolucionado, nuestras relaciones sociales han evolucionado, ¿cierto? La relación con el medio ambiente es que estamos así, pero ahí es cierto, hay organizaciones que cuidan la naturaleza. Uno ve en este eje cafetero, presentan niñitos ya, oye, sembrando, y hay más conciencia de que hay que cuidar la naturaleza, que hay que cuidar el agua y estas cosas, ¿verdad? Entonces, fíjate, hemos evolucionado. Diga, Paco. El asunto de la evolución del hombre se ve en todos los aspectos. Hay uno que nosotros no le hemos puesto atención, que es el asunto del parto de la mujer. Cuando el ser humano era un primate, era un homínido, y vivía colgado en los árboles, el parto era sencillo, pero cuando el ser humano pasa del mínimo al ser humano, sí. Entonces no solo se baja de los árboles, sino que el cráneo, que antes era más o menos 1000 centímetros cúbicos, ahora pasa a 1500. Entonces el cráneo se expandió, y entonces el espacio que tenía la criatura para salir por el canal vaginal se estrechó, y por eso es que la mujer empieza a tener las contracciones del parto, como dice la Biblia, que vas a parir con dolor porque porque te comiste la manzana, no vas a parir por dolor porque estás evolucionando, claro, y tu cuerpo va a recibir otro ser que ya tiene una conformación física totalmente distinta. Así es. Ahí en eso, por ejemplo, en este solo hay una evolución. Hay una evolución, ya dejamos de ser el animalito, claro, para ser el Homo sapiens. Claro. Y eso es dignidad, eso es digno para el ser humano, ya es un avance, una evolución. Y así tantas situaciones. Dime, misma. Respecto al tema de hoy, hay que buscar conexión también con el libro que terminamos la semana anterior, en el sentido de que todo ese caos que se genera se debe también en buena parte a ese proceso de transición del planeta, y que de alguna manera pues estamos ante espíritus que a los que se les está brindando una última oportunidad para lograr pasar por el planeta. Pero fíjate, es tan importante lo que viene, interesante, porque la primera emoción que nosotros hemos desarrollado ostensiblemente es el miedo, desde la época primitiva. Ya comenzamos a desarrollar ese miedo, y hoy en día dice ahí que no somos ajenos, no hemos trabajado el miedo. Hay que trabajar el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a quedar sin empleo, el miedo a todo, le tenemos miedo. Entonces eso viene de épocas primitivas. Este es un remanente bien grande que tenemos de esa emoción que desarrollamos en la época aquella, cuando los animales feroces se venían encima, cuando la naturaleza y no había. Ahí habla de cuando comienza el periodo que ya el hombre comienza a ver que animales son los que se meten en las cuevas. ¿Viste? Se meten en las cuevas, el lobo, lo otro, se meten animales pequeños en las cuevas, y ellos dicen, pues si estos se protegen, ellos comienzan a observar eso y comienzan a ver cuevas y se comienzan a refugiar, por lo menos a proteger ahí de la intemperie y de todo estos procesos de. El único miedo que hay que tener es a tener miedo. Así es. Y tener miedo a no errar tanto. Hay que tenerle miedo a uno como que a no cometer tantos errores. Ya.
ponerle eso mucha atención. No diría miedo, sino atención.